Um, sí, profe. Sí, adelante. Bueno, en la serie 8, en el inciso B, dice que realicemos el modelo estadístico, pero bueno, ¿ya a qué se refiere? En la serie 8, a ver, voy a abrirla. ¿Sí es esta? Ujú. ¿Y en qué ejercicio? En el 1. Ajá, el modelo estadístico es la forma de la ecuación. Aquí como tenemos factor de tratamiento y un factor de bloqueo, entonces la ecuación de ese modelo va a tener esta forma, es precisamente esta. O sea, es escribir esta ecuación e indicar qué significa cada una de estas letras que aquí viene. O sea, ¿es esa o parecida? Esta, así como está. De acuerdo, profe. Y sí, porque el inciso es llenarla, ¿verdad? Nada más la tablita. Ajá, se llena siguiendo esta forma. Ah, Entonces es muy sencillo llenar esa tabla. Eso, por ejemplo, si la hacemos en Excel, le podemos tomar una captura y ya, o, o hacerla en una tabla ahí en Word, nada más. Pues como quieras, pero sí hay que llenarla, ya sea en Word o en Excel, pero el chiste es llenarla usando estas fórmulas. Ujú. De acuerdo, profe. Y ese tiene también relación con el 2, ¿verdad? De ahí. El 2, ¿qué decía el 2? A ver. Em, ujú. Sí, entonces aquí van a considerar en el punto 2 que los dos factores son principales. Entonces ya saben qué implicaciones tiene que un factor sea de bloqueo. Ujú. Entonces para eso primero tendrían que ver aquí si el factor de bloqueo de acuerdo a los resultados que tengan aquí les salió que si es significativo o no. Ujú. Sí, profe. Y aquí nada más en el 2 es contestar con palabras. De acuerdo. Y bueno, le iba a preguntar si en el ejercicio 4 y 5 sería que, eh, bueno, hay un factor principal y dos de bloqueo. Aquí nada más hay uno y uno del 4. Y cómo saber cuál es el principal y el de bloqueo. Tenemos que referirnos a los apuntes para saber ahí si la columna o el renglón es el factor principal o de bloqueo. Pero de ahí, al menos en el 4 son dos factores, uno de bloqueo y uno principal. Ujú. Ese también aplica que, bueno,
como en el último ejercicio que habíamos visto, que las letras latinas serían el principal. Bueno, aquí no hay, en el 4 no hay letras latinas. Solamente dos factores. Las letras latinas las ocupamos cuando ya tenemos tres factores. Y las letras latinas y griegas cuando ya tenemos cuatro factores. Entonces, el 4 es de dos factores, el 5 es de tres y el 6 es de cuatro factores. Ahora, para saber cuál es el principal y cuáles son los de bloqueo, hay que ver en los apuntes cómo están hechos esos cuadros. Entonces dice aquí, miren, el factor de bloqueo son las columnas, cuando son dos factores. Y y los renglones son los diferentes niveles para el factor de tratamiento. Entonces, estos son los niveles del factor de bloque uno, 2, 3, los que sean, las columnas. Y los tratamientos, en, en los renglones vas a encontrar el factor de principal. Entonces, refiriéndonos al ejercicio 4, la marca de atomizador es el factor principal y el número de réplica es el factor de bloqueo. Ahora para el 5, ¿cuál de estos factores, de estos tres? Porque ahora es el inspector, la escala y los proveedores A, B y C. Ahí son tres factores, pero ¿cuál es cuál? Aquí se ve. El factor de bloqueo uno son los renglones ahora. El factor de bloqueo 2 son las columnas. Y las letras griegas, entonces será el factor principal. Aquí dice factor de tratamiento. Bueno, A, B, C. Las letras latinas aquí sí corresponderán a los tratamientos o niveles del factor principal. Y en el cuadrado grecolatino, que es donde ya se ocupan las letras latinas y griegas, lo vimos la clase pasada, ¿no? En sesión. Tratamientos, letras latinas, factor de bloqueo uno los renglones, factor de bloqueo 2 las columnas, factor de bloque 3 las letras griegas. Entonces aquí también el factor principal estaría indicado con las letras latinas y lo demás serán factores de bloqueo. Entonces primero deben de identificar cuál es el factor principal y los factores de bloqueo y ya después pues hacen todo el procedimiento que normalmente hacíamos. Ujú. Bueno, alguien más que tenga preguntas o tú misma, no sé si tengas otra. Son todas, profe, gracias. Bueno, alguien más entonces. Profe, Sí, adelante. ¿puede repetir cómo se resolvería el ejercicio 2? El ejercicio 2. Pues primero tienes que contestar esta tabla, la del uno. Y allí tendrías que ver si el factor de bloqueo resultó significativo o no. Entonces, en base a eso ya se contesta la pregunta 2. Entonces, hay que recordar para qué tenemos ahí un factor de bloqueo. Pues aquí en los apuntes dice, ¿para qué se utiliza un factor de bloqueo? ¿Y qué implicaciones tiene el que resulte o no significativo? Si no resulta significativo, pues entonces no es necesario tomarlo en cuenta para futuros estudios o futuros experimentos. Y si resulta significativo, entonces pues sí es importante tomarlo en cuenta.
otra vez en futuros experimentos. Ujú. Simplemente eso es lo que se tendría que contestar, pero primero necesitas saber si es significativo o no, ese factor de bloqueo. Pero eso lo vas a saber contestando primero esta tabla. Ah, ok. Muchísimas gracias, profe. Bien, y esa tabla, simplemente hay que sustituir estas fórmulas de aquí y ya. Es muy sencillito. Si tienen dudas sobre el valor P, aquí cómo se obtuvo de forma manual, hay que referirse a los videos, el primero, ahí donde se resuelve por Excel, ahí se ve cómo se saca el valor P de forma manual, con una fórmula de Excel. Profesor, Ajá, sí, adelante. el inciso B de la pregunta 1, ¿a qué se refiere? Pues ya lo dijimos al principio, lo mencionamos al principio. O sea, si son significativos o no. No, pues ahí no te está preguntando si son significativos o no. El modelo estadístico es la ecuación, la forma de la Ah, ecuación ya. que tiene ese modelo, Oh, ya, 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 ya. Ya entendí. que, que fue, bueno, esta no es, sería esta ecuación de aquí, como es nada más un factor principal y uno de bloqueo, tiene esta forma. Y así fuera de más elementos, entonces esa ecuación va haciéndose más grande. Aquí ya es correspondería a la de tres factores, uno principal y dos de bloqueo. Y esta a la de cuatro factores, uno principal y tres de bloqueo. Pero ustedes pondrían la primera, la de un factor principal y un factor de bloqueo. Y las hipótesis pues son estas, ya sea que la hagan de esta forma o así. Bueno, ¿alguien más? De la otra serie nada más eran Gracias. preguntas, ¿no? Sí, sí, de nada. Y bueno, ahí dice que esta serie, y esta ya se venció o no. ¿Para cuándo? Soy, profe. Bueno, esta es de esa mano, dice ahí a mano. Porque luego nada más copian y pegan y ya, vámonos. Esa mano esta. Bueno, ya eso que hagan la mano, pues ya lo pueden sacar foto o lo escanean, pero si sacan foto, pues nada más que se vea bien. Profe, ¿y ahí es necesario poner la pregunta o solo podemos poner respuestas? Sí, solamente pueden poner la respuesta. Ok. Ujú. Igual con los incisos, nada más marcar el inciso que es y enseguida poner su respuesta. Si transcribí la pregunta y puse la respuesta, ¿está bien aún así, profe? Ajá, pues sí. Ok. Lo que importa son las respuestas. Y bueno, también ponerlas en orden, ¿no? Porque luego también han mandado escaneos en donde no está en orden. Entonces traten de que salga en orden, revísenlo antes de mandarlo.
Y bueno, también ahí para poder escanear con el teléfono, pues hay muchas aplicaciones que permiten tomar la foto y luego poner las fotos en formato PDF. Bueno, pues no sé si alguien más tenga preguntas. Creo que no, profe, ya irán surgiendo mediante hago la otra serie. Sí, creo que ya habíamos visto en los ejercicios, ya habíamos repetido varias veces lo que tenemos que realizar en cada ejemplo, ¿no? Entonces, también de todas maneras ahí están los tutoriales y los videos de las grabaciones de clase. Ujú. Entonces,